Bien, hermanos, espero que estén bien. Eh, Veo a varios conectados hoy día, siempre es bueno poder encontrarnos, poder compartir algunos pasajes bíblicos y tratar de entender lo que el Señor quiere hablarnos, lo que el Señor quiere decirnos a través de ellos. Eh, no, no olvidamos que es el Señor el que nos habla y esa es la voz, ese es el mensaje que puede transformar nuestra vida. Y hoy día quería eh, finalizar como una especie de añadir como un complemento y finalizar el tema que se abrió el viernes pasado respecto a, a los seres humanos, al hombre y la mujer como la imagen de Dios y finalmente como Cristo, el cumplimiento, la restauración de ese propósito original. Voy a compartirles una presentación muy sencilla que nos va a servir como pauta. Bien, ahí tenemos entonces lo que se pudo comentar el viernes pasado, la semana pasada, respecto a Adán y Eva como imagen de Dios. Cuando la escritura dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo en sentido general, ¿cierto? En sentido genérico respecto a sus criaturas, ¿cierto? Sus criaturas humanas, hombre y mujer. Luego dice, varón y hembra los creó. Hizo al hombre a su imagen y semejanza. La imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, en la perspectiva del capítulo 1, tanto Adán como Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Bien? No es bíblico o es limitado o no abarca ambas perspectivas, tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 de Génesis, decir que solamente el hombre es imagen o hecho imagen y semejanza de Dios, sino que según el capítulo 1 hay una especie de igualdad en ese sentido. Eh, no así, por ejemplo, como lo cita Pablo, cuando habla acerca de la sumisión en la iglesia, del cubrirse y de que el hombre es gloria, es imagen y gloria de Cristo, bien de Dios. Ahí está tomado en otra perspectiva, pero la perspectiva del capítulo 1 es así. Y tenemos en el punto 2 ahí que la creación, las criaturas, eh, en ese estado pre-caída, tenían al hombre y a la mujer como autoridad y como representante de lo que sería, de lo que es Dios, ¿bien? En la creación, en el Edén. Las criaturas se relacionaban con Dios a través de Adán a través de Adán y Eva. Cuando Adán nombra a las criaturas, es una tarea que pudo haber hecho Dios, pero Adán, en representación de Dios, va y llama a las criaturas por su nombre, también declarando una cierta autoridad sobre ellas, eh, ejerciendo un rol de soberano, de, de autoridad sobre la creación, una autoridad que le otorgó Dios mismo, que le otorgó su creador. Eh, y este era el propósito inicial, por así decirlo, la idea. Luego tenemos que después de la caída, el ser humano pierde esa imagen y semejanza en su estado óptimo, puro, y es desvestido de aquella gloria que se producía en los seres humanos cuando se relacionaban estrechamente con Dios. Eh,
Nosotros sabemos que cuando Moisés descendió del monte, de estar allí en la presencia misma de Dios, recibiendo la ley, eh, el rostro de Moisés resplandecía. También recordamos ahí en la transfiguración que el Señor Jesucristo revela su gloria y su aspecto era glorioso. Había una belleza, un resplandor, con la misma gloria que se le manifestó a Pablo. Entonces, cuando se despliega la gloria, cuando Dios se manifiesta, es glorioso, y aquellos que se relacionan con Él en esa gloria, reflejan esa gloria. Es como la luna que refleja la luz del sol, y esa luz nos permite tener una iluminación en la noche también, ¿cierto? La luna también ilumina en la noche, no como lo hace el sol, eh, y ese brillo, ese resplandor que otorga es recibido del sol, es, como se diría, es derivado. Por lo tanto, la gloria que envolvía a Adán y Eva era derivada también de su relación con Dios, aquella relación sin pecado. También este vacío de este propósito y esta desconexión con Dios, esta muerte espiritual, también trajo idolatría y religiosidad pagana. La humanidad ya no se reconoce a sí misma como imagen de Dios, y la humanidad prefiere adorar a las criaturas y no al Creador. Y eso está en Romanos, ¿cierto? Eh, Todo esto es el descenso que produce la caída en cuanto a la idolatría. Eh, los hombres y las mujeres ya no reflejan lo que es Dios, no lo reflejan en autoridad, no lo reflejan en gloria, no lo reflejan en santidad, no lo reflejan en justicia. Y pierden autoridad por sobre las criaturas, y no solo eso, sino que idolatran a los animales, y también se idolatran entre ellos. Eh, de hecho, los antiguos monarcas eran especies de semidioses que eran venerados como si fuese Dios mismo, algo totalmente fuera del propósito de Dios. Luego Dios llama a su pueblo Israel para que se aparten y le sirvan, para que se alejen de toda esa idolatría, de todo ese paganismo, de esa espiritualidad corrompida, y que le conozcan a Él, que conozcan cómo es Dios, el único Dios, el Dios verdadero, el que tiene autoridad y poder por sobre todas sus criaturas, sean terrenales o celestiales, para que le sirvan. Eh, Dios se llama a Israel, lo aparta para que sea santo, como Él es santo. ¿Bien? Entonces Israel tiene que ser ahora semejante a Dios. Por eso es que le dice, sed santos, porque yo soy santo. Ustedes, como mi pueblo, van a reflejar esa santidad, van a ser un pueblo que va a reflejar mi gloria, va a reflejar mi justicia, va a reflejar mi carácter. Entonces, el propósito que ahora tiene Dios con Israel es poder también estar presente en la tierra a través de su pueblo, poder morar con su pueblo, y a través de su pueblo darse a conocer a las naciones de aquella época. Pero Israel rompe el pacto, no es fiel a Dios y se va tras los ídolos. Eh, Luego alcancé a mencionar cómo es que el Señor Jesucristo viene a mostrarnos a Dios. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de la sustancia de Dios. Por lo tanto, nosotros conocemos a Dios a través del Señor Jesucristo. Pero quería agregar algunas algunos aspectos que son súper importantes acerca de cómo es que el Señor Jesucristo nos revela a Dios y cómo es que Él finalmente lo hace como hombre. Eh, ¿Qué limitaciones tiene eso? ¿Cuál es el proceso que el Señor vivió o que se tuvo que dar
para que Dios se manifieste como hombre, y como hombre mostrarnos a Dios y a Dios en su gloria, en su aspecto como Él es. Porque si decimos que conocemos a Dios, es porque a través de Cristo, mediante la fe, hemos percibido, hemos tenido acceso a una revelación de parte de Él de cómo es su persona, y nosotros decimos, efectivamente, conocemos a Dios, conocemos a Dios. Pero eso ha sido posible porque el Señor nos ha manifestado a Dios, nos ha hecho a Dios visible para nosotros. A lo mejor no con nuestros ojos, porque nuestros ojos no le pueden ver, porque Él es espíritu, pero sí nuestro espíritu ha podido conocer al Señor. Hay algunos pasajes que son bien interesantes que nos hablan acerca de eso. En Romanos 8:3 nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y vemos ahí que el Señor Jesucristo es enviado por Dios a este mundo en semejanza de carne de pecado. Es decir, Dios realiza algo inverso a lo que hizo con Adán en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Una imagen y una semejanza que tienen connotaciones totalmente positivas y gloriosas, y que hacen del ser humano una parte muy especial dentro de la creación de Dios. Y luego, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, el Señor Jesucristo se hace semejante a carne de pecado, es decir, se hace semejante al ser humano, pero esa semejanza no le suma gloria, sino que todo lo contrario, el hacerse semejante a nosotros, al Señor Jesucristo le resta gloria. Y de hecho Él se despoja a sí mismo, se vacía. Y cuando Él viene a este mundo lo hace en semejanza nuestra, es parecido a nosotros. Nosotros decimos, ¿cómo es eso posible si Dios es tan distinto a nosotros? Y hay escritores que comentan que la encarnación es algo que es un milagro, es el mayor milagro realmente eh, registrado en la Biblia. ¿Cómo es que Dios se hace hombre? ¿Cómo un Dios que es glorioso se encarna y se hace semejante a una generación cuya imagen recuerda a lo que es pecaminoso, recuerda algo caído, algo corrupto? Pero es solamente la semejanza. Bien, Dios no envía a su Hijo en carne de pecado. Bien, es decir, en un estado pecaminoso, jamás, sino que en semejanza. Él se hace semejante, como dice Hebreos, el Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote ideal, porque Él se compadece de todas nuestras debilidades, por cuanto las conoció y las experimentó Él mismo, pero sin pecado. Él jamás pecó, ni hubo engaño en su boca. Entonces tenemos ahora que el Señor, para mostrarnos a Dios, lo primero que hace es tomar nuestra semejanza. Y eso implica una humildad y una mansedumbre sin límite. Y lo mismo nos expresa Filipenses 2. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces se nos da como ejemplo de humildad
se nos da como ejemplo de mansedumbre, y se nos enseña acá que en nosotros tiene que haber este sentir. ¿Cuál sentir? El mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo Dios, estando en la gloria, siendo soberano, Él se despoja, se vacía. Es como cuando uno llega a la casa, ¿cierto? Deja la chaqueta, se saca la mochila, deja las llaves, la billetera, todas esas cosas que nos estorban, ¿cierto?, para movernos, y nos vaciamos. Y el Señor se vacía a sí mismo y toma la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este versículo expresa algo que va en la misma línea del pasaje anterior. Y aún más, aún siendo semejante a los hombres, siendo semejante, siendo ser humano, siendo hombre, Él se humilla a sí mismo y se hace obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, una obediencia y una, y un, y una servidumbre, aún como hombre, que le lleva hasta la cruz, hasta la muerte. Eh, Cuando Él obedece y cumple el llamado y la misión de cumplir toda justicia y de ser obediente al Padre y hacer las obras del Padre, que el Padre le encomendó que hiciese, el Señor se dirige hacia la cruz, se dirige hacia la muerte. Ese es el camino de la obediencia para el Señor Jesucristo. Y es el precio, es el costo por haberse hecho semejante a los hombres. ¿Qué ocurre acá? Ahora el Señor Jesucristo, siendo hombre, Él paga y recibe el juicio por nuestros pecados. No podía haber sido de otra manera. Era necesario que el Señor se hiciese hombre para pagar como hombre y en semejanza nuestra el pecado que es de los hombres. El pecado que comenzó allí en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva fueron engañados por la serpiente y cayeron. ¿Bien? Era necesario que fuese como hombre. Dios no se podía sacrificar fuera de la naturaleza humana eh, para pagar por nuestros pecados. ¿Bien? Él, en semejanza nuestra, hizo aquel sacrificio. Entonces el Señor tomó nuestra semejanza, el Señor se hizo semejante a nosotros. Ahora, esto no se queda ahí. El Señor nos hace semejante a nosotros para quedarse en ese estado en que podemos tratar a Cristo como solo un ser humano y como alguien que se sacrificó por nosotros, que trajo buenas enseñanzas y nada más. ¿Y qué pasa con nosotros? Ahora, ¿a qué nos impulsa eso? Bueno, dice 1 Corintios 12, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos miembros, eh, son un solo cuerpo, así también Cristo. Es decir, que se está comparando a la iglesia con un cuerpo. Y así como un cuerpo está compuesto por muchos miembros, por muchos órganos, por muchas partes, hay un sistema, ¿cierto?, que funciona en base a distintos elementos, que son muchos, pero el cuerpo es uno. Entonces tenemos lo plural, ¿cierto?, lo colectivo, convertido en una unidad, como decía la Escritura, que así también es Cristo. ¿Ya? Cristo es uno. No pensemos en el cuerpo como cuerpo solamente, sino que pensemos en el cuerpo de Cristo. Cristo es uno y Él tiene un cuerpo. En cuanto a su humanidad, el Señor Jesucristo tuvo un cuerpo. Bien, se hizo un tabernáculo. Él vino a este mundo y su cuerpo fue como una especie de tienda, como una especie de tabernáculo en el cual Él moró o en el cual Él habitó, vivió en este mundo. Entonces el Señor Jesucristo tuvo
un cuerpo como el nuestro. En su resurrección, el Señor Jesucristo, en su muerte, en su sepultura y resurrección, ahora el Señor Jesucristo nos hace partícipes de su cuerpo. Ahora, ¿cómo? Dice acá la Escritura en el verso 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Es decir, por el Espíritu Santo de Dios, por el mismo Espíritu, por un solo Espíritu, nosotros fuimos sumergidos en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Bien. Y estando en el cuerpo de Cristo, fuimos al mismo tiempo partícipes de su muerte, partícipes de su sepultura y de su resurrección. Pero esto no es algo que vivimos de manera individual. Yo como Patricio Villarruel, Felipe Villarruel, Gloria Olivares, cada uno separado. No, esto ocurre todos estando en un cuerpo, en una persona. Fuimos sumergidos, así como uno se puede sumergir en el agua, nosotros, siendo muchos, fuimos sumergidos en una persona, que es el Señor Jesucristo. Es por eso que todo lo que separa, todas las diferencias que tienen relación con nosotros, no con Cristo, están de más. ¿Bien? Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuando el espíritu en el nuevo nacimiento vino a morar en nosotros, se nos da a beber del mismo espíritu, nosotros somos agregados al cuerpo de Cristo. Eso es algo que ocurre en ese momento, que es distinto a cuando uno es agregado a una congregación, ¿cierto? En el bautismo y luego en la comunión. Esa es como la manifestación externa y local de aquello que ya ocurre cuando uno nace de nuevo y es agregado al cuerpo de Cristo y a su misma persona. Entonces ya no soy yo particularmente, ya no soy yo individualmente, sino que ahora soy yo en Cristo. Y mejor dicho, ahora somos todos nosotros en Cristo, somos uno. Es por eso que pretender unidad como asamblea, dejando de lado, mirando a un lado que no sea el Señor, o dejando al Señor de lado y pretender ser uno, pretender unidad, cuando hemos apartado al Señor de nuestra mirada y cuando brota nuestra propia personalidad, nuestra propia particularidad, cuando brota mi voluntad, es imposible. Solamente en mi plena sumisión a Cristo y en mi identificación plena con su persona, es que los muchos somos hechos uno. ¿Y a qué voy con esto? A que en el día presente, nosotros como hijos de Dios, como asamblea local, como asamblea Cerro Jiménez, podemos ser el cuerpo de Cristo y la expresión visible en este mundo de lo que es Dios finalmente. Porque a nadie más se le encomendó este ministerio. No se le encomendó a los ángeles, no se le encomendó a las demás criaturas, no se le encomendó al mundo en su totalidad, sino que a la iglesia. A la iglesia se nos ha dado este ministerio de ser imagen y semejanza de Dios en el mundo. Imagen y semejanza de Cristo en el mundo. A nosotros se nos ha dado el ministerio de ser el cuerpo de Cristo en el mundo, el que camina, el que avanza, el que habla, el que trabaja. Por lo tanto, en la iglesia hay ya una restauración de aquel propósito, de aquel llamado que hizo Dios a Adán y Eva en el Edén, de ser imagen y semejanza suya. Pero eso no lo alcanzamos nosotros por las nuestras, sino que fue necesario que el Señor Jesucristo primero Él se hiciese semejante
a nosotros, fue necesario que Dios mismo se hiciese semejante a los hombres, para como hombre morir en la cruz, ser sepultado, resucitar al tercer día, y en ese sacrificio nosotros somos restaurados, somos perdonados, somos justificados, y, y el Señor Jesucristo puede así llevar, como dice la Escritura, muchos, muchos hermanos a la gloria. Y ya no, él podría haberse reservado esto de ser el reflejo de lo que es Dios para sí mismo, pero Él nos incluye en eso. El Señor Jesucristo nos ha hecho partícipes de manifestar a Dios, de testificar a Dios, de expresar a Dios. Por eso que para nosotros el llamado es muy similar que para Israel, por ejemplo, en cuanto a la santidad. El Señor nos manda a ser santos. ¿Por qué? Porque Cristo es santo. Nos manda a ser justos porque Cristo es justo, obediente, fieles, porque Cristo lo es. El Señor nos salva no para dejarnos como estamos, sino que el Señor quiere que nosotros nos parezcamos a Él. El Señor nos llama para ser semejantes a Él. Y hemos escuchado y hemos aprendido que el propósito, que la obra que realiza el Padre con nosotros es hacernos cada día más semejantes a Cristo. Por lo tanto, hay una restauración de esta imagen y semejanza en nosotros que se va dando día a día en el proceso, en aquel proceso paulatino de la santificación, cómo Dios nos va transformando para que verdaderamente reflejemos a su Hijo en este mundo. Esa semejanza, ese parecido con el Señor. Entonces lo tenemos como una oportunidad y como una realidad hoy. La semejanza con Cristo, la semejanza con Dios. No es una semejanza visual, ¿cierto? De cómo nos parezcamos en nuestro aspecto, sino que una semejanza en lo que es nuestra persona como un todo, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo podemos ser semejantes a Cristo en carácter? ¿Cómo podemos ser semejantes a Cristo en santidad? ¿Cómo podemos ser semejantes a Cristo en mansedumbre? ¿Cómo podemos ser semejantes a Cristo en obediencia, en servicio, en amor? Todo eso es lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor no quiere nada menos que hacernos semejantes a Él. Él ya hizo la primera parte, que es Él asemejarse a nosotros, Él descender hasta lo más profundo y llegar hasta la cruz para luego comenzar un viaje de ascenso o de retorno, pero no con las manos vacías, sino con nosotros a cuestas. Y así como somos llevados a algo que jamás pudimos haber imaginado o pretendido si no fuera por Cristo. Recordemos que todo esto es siempre en Cristo. Ahora, también hay un evento y hay un momento en el que seremos semejantes a Cristo, no solo en carácter, no solo en fe, no solo en obediencia, no solo en santidad, sino que incluso también en cuerpo. Tenemos en 1 Corintios 15, hablando acerca de aquel día en que la muerte será vencida para siempre, en aquel día de la resurrección, en aquel día en que los muertos en Cristo resucitarán primero, aquellos que hayamos quedado seremos transformados, pero tanto a los primeros como a los segundos se nos dará un cuerpo celestial. Ahora nosotros en este momento, como dice el versículo 49 acá, tenemos la imagen del terrenal. ¿Cuál es el terrenal? Adán. Tenemos una imagen de un linaje terrenal.
tenemos el aspecto de Adán, nos vemos como Adán. La semana pasada leíamos cuando Adán engendró a Set, ¿cierto? Que tuvo un hijo a imagen y semejanza suya. Pero lo mismo podría decirse de todos los seres humanos en todas las generaciones. Todos son imagen y semejanza de Adán. Imagen y semejanza de Adán. Todos nosotros llevamos físicamente la imagen y la semejanza de Adán, en lo físico, en el aspecto. Pero en aquel día, en la resurrección y transformación de aquellos que hayan quedado para cuando Jesucristo vuelva, nos dice la Escritura que, bueno, el capítulo 15 de Corintios relata en detalle cómo será esto, pero acá hay algo importante, dice, traeremos también la imagen del celestial. ¿Y quién es el celestial? El celestial es Cristo. El celestial es Cristo. Nosotros provenimos, en cuanto a humanidad y carne, de este mundo. Pero el Señor Jesucristo, Él es del cielo, Él proviene del cielo. Su origen es celestial y espiritual. Su naturaleza es esa. Y cuando el Señor Jesucristo vuelva, ya no tendremos la imagen del terrenal, ni tendremos la semejanza del terrenal, ya no nos pareceremos, ni vamos a resemblar ese aspecto de una generación caída, sino que ahora vamos a parecernos a Cristo. Es decir, vamos a ser semejantes a Él. Vamos a ser semejantes a Él. La Escritura dice que seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y fíjense cómo se va relacionando nuestro estado con nuestra capacidad de ver a Cristo como es. Nosotros ahora le contemplamos mediante la fe, pero en aquel día le contemplaremos tal como Él es, ya sin ningún filtro, sin ningún obstáculo y sin necesidad incluso de la fe, sino que nuestros ojos, que no serán estos ojos, serán los ojos de un cuerpo incorruptible, serán los ojos de un cuerpo celestial, de un cuerpo espiritual. Esos ojos podrán contemplar a Cristo tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Ahora, ¿es esto una doctrina del Nuevo Testamento solamente? Miren, hay una porción en el Salmo 17, que es, como dice acá, una oración de David, un salmo de David. Dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. La escatología del pueblo de Israel tenía su esperanza en el día de la resurrección, en aquel día en que Jehová estableciera un reino sobre la tierra, restaurara todas las cosas, le entregara la heredad, ¿cierto?, a Israel, los justos heredando la tierra, y eso ocurriría también posteriormente a una resurrección. La esperanza de David era resucitar o despertar semejante a Dios. Ese era su anhelo. Y aquí hay un detalle importante. Dice, veré tu rostro en justicia. Hay algo que falta para poder verdaderamente ver el rostro de Cristo como Él es, tal como Él es. Y nuestra humanidad nos limita en eso. Como dice Pablo, estar presente, como menciona la Escritura, y escribe Pablo, estar presente al cuerpo, en cierto aspecto es estar ausente a Cristo. Porque este cuerpo no nos permite estar en la presencia de Dios y ver a Cristo tal como Él es. Este cuerpo tiene una naturaleza que es incompatible con lo celestial y lo espiritual.
De eso también habla en detalle el capítulo 15 de 1 de Corintios. Lo mortal y lo eterno y lo celestial no pueden compartir la misma habitación. Lo corruptible, como nuestra naturaleza, no puede heredar aquello que es incorruptible, como también menciona el mismo capítulo de 1 de Corintios. Por lo tanto, es necesaria una transformación radical de nuestra persona, incluido nuestro cuerpo, para ver su rostro en justicia. No es solamente el hecho de que el Señor va a estar ahí, sino que también nosotros, nuestra condición, nuestro estado y nuestro ser será transformado de tal manera que le podremos ver y no habrá ningún obstáculo. Yo a veces pienso, ¿cuántos obstáculos hay en mi persona en este momento para poder disfrutar de la comunión con el Señor y poder contemplarle mediante la fe y gozarme en mi Salvador? ¿Cuántas limitaciones, cuántas trancas, como le llamamos? ¿Cuánto peso llevamos de este mundo? Sin ni siquiera hablar de los deseos y de las pasiones que son propias de nuestro cuerpo. Y aquí vemos cómo el salmista, cómo David expresa su plenitud, su mayor anhelo o su mayor satisfacción como criatura. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. ¿Qué nos satisface hoy en día? ¿O qué anhelamos? ¿O qué soñamos? Sería bonito, sería de bendición que en nosotros esté también a lo mejor este anhelo, que nada nos produzca tal satisfacción como aquel momento en que seremos semejantes a Cristo y veremos y contemplemos su rostro. Esa es la mayor satisfacción que podríamos experimentar. Entonces, recapitulando, para ya ir cerrando, no voy a volver a leer los primeros dos grupos de apuntes, sino el último. Jesucristo viene al mundo en semejanza de carne de pecado, en semejanza, no en una condición o en un estado pecaminoso. Eso jamás, la Escritura no, al contrario, se encarga de dejar claro que el Señor Jesucristo fue santo, justo, inocente. Y como nos expresa también la Escritura en hebreo, siendo también semejante en todo a nosotros más sin pecado. Ahora, el Señor Jesucristo, a pesar de venir a este mundo en aspecto humano o en naturaleza humana, siendo incluso semejante a Adán, de hecho el Señor Jesucristo, el único título que ocupa para sí es Hijo del Hombre, el Hijo del Hombre. Él no se llama a sí mismo Hijo de Dios, no se llama a sí mismo Cristo, él se llama a sí mismo Hijo de Hombre, porque su identificación con nosotros era lo principal. Él venía a experimentar al 100% lo que era ser hombre, a lo que era ser como nosotros. Pero aún así, él, estando en esa naturaleza, él en ciertas ocasiones mostró su gloria, mostró aquella belleza resplandeciente que podía tumbar a los hombres en el suelo. Y vemos, por ejemplo, hay algunos momentos en que el Señor Jesucristo muestra esa gloria. Y el momento principal es cuando Él se transfigura junto a sus discípulos. Y Él ya le envuelve una nube, ¿cierto? Y hay truenos, y hay una imagen muy semejante a lo que es el monte allí cuando se estaba entregando la ley a Moisés, que había trueno, había relámpago, había una nube, ¿cierto? Había fuego. Es la imagen y cómo se experimentaría la gloria utilizando elementos de la naturaleza, ¿cierto?
Y el Señor muestra su gloria. El Señor comparte eso que tenía que ver con su naturaleza gloriosa, celestial, eterna, siendo el Dios mismo. Entonces también nos enseña que el Señor Jesucristo jamás dejó su naturaleza divina. Él se hizo semejante a nosotros, se despojó, pero Él no dejó de ser Dios. Incluso el discípulo Juan también escribe y dice acerca del Señor Jesucristo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pudieron los discípulos conocer esa gloria. No solamente conocieron su aspecto físico como hombre, sino que también vieron de qué se trataba esto. Vieron que realmente Él era la imagen misma de la sustancia de Dios. Y ahora el Señor Jesucristo, nosotros que nacimos siglos y siglos después de Él, no le hemos conocido en la carne, sino que le hemos conocido en espíritu y mediante la fe. Pero tanto para ellos como para nosotros podemos decir que el Señor Jesucristo nos ha mostrado al Padre y nos ha mostrado su imagen gloriosa. Conocemos a Dios, por lo tanto el Señor Jesucristo ha hecho lo mismo con nosotros, nos ha revelado y nos ha mostrado a Dios. Luego, solamente en Cristo es que nosotros podemos volver a ser imagen y semejanza de Dios. ¿Bien? Solamente en Cristo. Porque es Él el que es la imagen y semejanza, mejor dicho, la imagen misma de la sustancia de Dios, no la semejanza. Por lo tanto, nosotros ahora en Cristo es que podemos también recuperar esta vocación, este llamado a la humanidad allí en el Edén, que era ser imagen y semejanza de Dios. Y finalmente, en su retorno, seremos, ahí dice seremos, tendremos, en su retorno tendremos la imagen y la semejanza de Cristo, seremos semejantes a Él. Seremos ya no solamente en espíritu y en nuestro interior, sino que tanto en nuestro interior como en nuestro exterior, porque nuestro cuerpo también será transformado para ser semejante a Él. Y como dice el salmista, veremos su rostro en justicia. Ya no habrá nada, ni una partícula en nuestro ser que no esté apta para estar en su presencia. Y esa es una obra completa de redención, es una obra completa de salvación. No es solamente ofrecernos perdón y vida nueva en el día de hoy y en este momento, sino que la salvación se proyecta como un plan hasta aquel momento glorioso en que veamos el rostro de Cristo. Ese es el objetivo del Señor. A eso Él vino a este mundo. Vino para que podamos finalmente estar con Él, morar con Él en su misma presencia. Sin Cristo, sin salvación, sin haber nacido de nuevo, es imposible estar en su presencia. El estar en su presencia, de hecho, como vemos en la Escritura, significa la muerte. Cuando lo corruptible se halla en la presencia de un Dios glorioso y temible, todo israelita sabía que eso significaba la muerte. No podía un sumo sacerdote oficiar de manera indigna en el lugar santísimo una vez al año si antes no hacía un sacrificio por él mismo. Y en los sacrificios y en los rituales del pueblo de Israel vemos que la santidad es algo tremendamente importante en la persona de Dios. ¿Cómo es que Dios se toma la molestia de darle ordenanzas para construir un tabernáculo que tenía que tener ciertas características? Porque en el centro y en el centro del pueblo iba a estar finalmente la presencia de Dios, pero no era algo que cualquiera podía llegar y entrar, sino que era necesario un sacerdocio, era necesario un ritual, era necesario perdón,
era necesario estar apto para entrar a esos lugares que cada vez se acercaban más a la presencia santa de Dios. Y con nosotros el Señor ahora ha hecho eso. El Señor nos ha hecho aptos para estar en su presencia. Y no algo que ocurrió de la noche a la mañana, sino que el Señor ha tenido que hacer mucho y sigue trabajando en nosotros para poder hacernos semejantes a Cristo y poder morar con Él. El día de hoy mediante la fe y el día de mañana en su presencia ya cara a cara cuando despertemos a su semejanza. Que el Señor añada bendición, sabemos que Él lo hace siempre. Voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejar de grabar y vamos a